Recibimos a un querido amigo, un gran periodista, él está acreditado en la Casa Rosada. Me estoy refiriendo a Juan Pablo Peralta. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvio querido? ¿Cómo estás vos y toda la audiencia, los compañeros que están ahí trabajando? Bien, muy bien, estamos muy bien, gracias a Dios. Bueno, obviamente y sin lugar a dudas me parece que el tema del día ha pasado por la conferencia de prensa que brindó Manuel Adorni. Me gustaría conocer tu impresión, sí, y tu análisis con respecto a lo que aconteció allí. Bueno, fue algo que se estuvo pergeñando, porque acá vamos, consiguiendo información a medida de cómo venía todo esto, porque digamos en cuenta que Manuel Adorni, que siguió siendo vocero siempre, aunque no dio conferencia de prensa como daba en un principio, primero todos los días, después cada vez menos, como jefe de gabinete, la última había sido el 30 de diciembre, que fue la última del año pasado, y después una con un anuncio que tenía que hacer de Cancillería junto a Pablo Quirno, y después, bueno, todo esto obviamente se fue diluyendo hasta que ahora fue necesario hacerlo porque lo definió esta mesa chica, ¿no? Integrada por Santiago Caputo, por Javier Lanari también, que está en el equipo de comunicación de Manuel Adorni, y no te digo que lo estuvieron coacheando, como ocurrió, ¿te acordás? Se hacía una analogía hoy con José Luis Espert. Exacto. Bueno, en aquel momento que, bueno, pero esto fue diferente. De hecho, acá uno de los hombres importantes del presidente nos decía hace un rato, eso fue diferente porque en realidad, comparando el vuelo a Punta del Este de Manuel Adorni con su familia y Marcelo Gandío, su amigo de la TV pública, claro, te doy un dato con respecto a eso, decían, José Luis Espert iba con una persona que tenía una causa por narcotráfico, o sea, con un narcotraficante que no tenía nada que ver con esto. Y obviamente, ya que te hablé de Marcelo Gandío, él tuvo que explicar un poco eso, ¿no? Esto de la facturación famosa, de si le dio la plata. Recordarle a nuestros oyentes quién es Gandío. Sí, Gandío es un amigo que tiene él hace 30 años, dijo que lo conoce, lo comentó, y es un periodista, vive en Uruguay, tiene un programa de la televisión pública que, bueno, dicho sea de paso, me dijeron hace un rato que no se le renueva contrato, terminó en diciembre, pero que sigue, como tiene una productora de contenidos de la televisión pública, ese contrato sigue porque ya está firmado, pero es con el hijo de Gandío, que también hacen más contenidos para TV pública, pero parece que con las declaraciones que hizo su amigo, lo hundió un poquito cuando dijo que había pagado a Adorni con plata del Estado. Sí. Están un poquito enojados con eso. Sí. Adorni quedó un poquito dolido, a pesar de que hoy dijo, bueno, a ver, si yo pagué, no hay dádivas. Y creo que ustedes saben que el periodista hace 30 años algo tiene que saber. Marcelo Gandío no dijo mi amigo ni nada, dijo alguien que conozco hace muchos años, de que es dar una dádiva. Así que supongo que se habrá cuidado al respecto. Pero él primero armó un esquema que era más o menos el que se esperaba, el de hacer anuncios. O sea, esta agenda ya fue repetida, la parlamentaria, la que se resolvió acá en mesa política, todo esto de las reformas que tiene el gobierno pendientes, en este caso defendiendo el tema de la propiedad privada, código penal, ley de glaciares, lo que queda pendiente y lo que va este año. Pero después de eso, y quizás un poquito antes también, antes de largar la agenda, estuvo diciendo que él no tenía, sobre todo esto que estaba hablando, que dar más explicaciones que la que tenía que dar en la justicia, básicamente, que está a disposición, obviamente, y que no iba a hacer ninguna declaración con respecto a las causas, las 4 que están presentadas, por enriquecimiento, como la quieras tomar ilícito, por mal desempeño de sus funciones como funcionario público, etcétera, porque no quería interferir. Recordemos que esto está en manos, parte ahí pidió informes hace unas horas, Ariel Lijo, juez federal, también pedido de informes sobre esta cuestión del viaje a Punta del Este, y después está todo lo que sigue, las denuncias de Marcela Pagano, la casa en Exaltación de la Cruz. Sí. Lo que aclaró con respecto a las declaraciones juradas, dijo, me parece que me extraña un poco unas críticas que hizo a los periodistas, que especialmente a los que le estuvieron dando duro y parejo, consideran acá, en redes sociales o en notas, que se ensañaron, esa palabra que usaron, se ensañaron con él, como digo, lo estaban pateando en el piso, con no entender que una declaración jurada, dijo él, claro, si hay un bien que se obtuvo en el medio de una declaración jurada que todavía sigue vigente, no se renueva, o sea, no figura ese bien ahí. Y esto va a empezar a aparecer, por ejemplo, una herencia que cobró de una abuela, este departamento que está a nombre de su mujer, tendría que aparecer a partir, le dijo a uno de los colegas, de la próxima declaración jurada. Exactamente, si hablamos de alguna de las cosas. Después comentó esto de que sí, vivo en Caballito, acá hace un rato nos hacían mención
poco irónicamente, sí, viven en una mansión de 3 ambientes en Caballito, muy enojados con periodistas. ¿Y sabés con quién? Con economistas, nombraron a uno en particular, la Cunza, el PRO. Claro, que fue ministro de Economía en la última época de Macri, cuando estaba explotando todo. Tal cual, y que puso la dirección de su casa. Bueno, están enojados con eso. Vos fíjate cómo, ¿no? Podríamos decir fuego, entre comillas, amigo, porque el PRO supuestamente es un aliado, ¿no?, del gobierno, pero bueno, tiene sus rencillas. Sí nos aclararon hace un rato, y esto es un dato no menor, sobre ese, mensaje encriptado que mandó Javier Milei, que muchos lo asociaban con esto, que ocurre con Manuel Adorni. Pasa que se juntó todo, dijeron, no tiene nada que ver con eso, y no dieron los nombres a quién estaba dirigido. Se entendía que era a mujeres, no a hombres. Así que Santiago Caputo, que hoy estuvo en la conferencia de prensa, no tenía nada que ver con esto, ya que se habla de las internas, que un poquito hay de eso, ¿no?, en el Triángulo de Hierro, pero sí, no pasa a mayores. Sí, ahora podés consultar lo que quieras. Básicamente el hecho de decir, era para Victoria Villarroel, la vicepresidenta de la Nación, titular del Senado, y para Marcela Pagano, recordemos, ex integrante del bloque libertario, ex colega, exactamente, y ahora está en Coherencia, que es este bloque nuevo que se armó, y que bueno, ha hecho las denuncias por la casa esta de Exaltación de la Cruz, bueno, en un barrio privado, así que, porque ese ensañamiento, no sé, forma parte de toda esta pelea que hay entre ex integrantes de la Libertad Avanza, que empezó, ¿te acuerdas?, cuando Oscar Sago era jefe de bloque, ¿se acuerdan? Claro, para los más jóvenes, ¿no? Exactamente. Bueno, después armó su bloque el MIR, inclusive en la última cena que hubo en Olivos, cuando se festejó la salida de la reforma laboral y todo eso, no asistió, también por estas rencillas. Pero bueno, lo que vos me querías preguntar seguramente que tiene que ver con... tiene que ver mucho con los que estuvieron hoy en la conferencia. Claro, bueno, estuvieron, a ver, ya te digo, estaba Luis Caputo. Santiago Caputo, Luis Caputo, el ministro de Economía. Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva, y Mario Lugones, que estaba junto al canciller Pablo Quirno. Ahora, ¿qué pasó con el resto que se ausentó? Claro, nosotros preguntamos porque decíamos, eran algunos de los nombres, viste, que se decían que si Manuel Adorni dejaba el cargo, renunciaba o lo que fuera, tiraban algunos nombres de posibles sucesores. Claro, Sandra Petovelo, por un decreto presidencial, quedó en la línea sucesoria. Si viaja el jefe de gabinete Adorni, queda ella a cargo. Sería la jefa de gabinete suplente, si se quiere, ¿no? Bueno, no estuvo, pero nos dijeron que era por problemas de agenda, porque va a tener una reunión con él el viernes que viene. De hecho, hace un ratito estuvo reunido, llegó hace un rato, lo vimos entrar, lo vimos salir, no dio declaraciones, Juan Bautista Maíquez, el flamante, podemos decir, todavía ministro de Justicia. O sea que él va a seguir con esta serie de reuniones. Después, las otras ausencias, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara Baja, con la que también se dijo que había algunas peleas por protagonismo, que nadie, acá nos dijeron esta frase, anotala, nadie puede tener más protagonismo que el presidente, y va para cualquiera, dijeron. Así que ahí, con todo esto que fue la reforma laboral... Subrepticiamente, ¿a quién apuntan? Patricia Bullrich, básicamente, porque ella, ¿te acordás? Pasó lo mismo con Nahuel Gallo, con el gendarme que fue repatriado. Sí, exacto. Recordá que ni siquiera le invitaron a que estuviera en esa, no fue conferencia de prensa, sino en esa exposición que hizo Nahuel Gallo con Alejandra Monteoliva, el titular de Gendarmería, pero no estuvo Patricia Bullrich, que después, viste cómo es Patricia rápida de reflejo, lo llevó al Senado, lo presentó ahí, lo acompañó en otros actos y demás. Pero mañana, de todos modos, fíjate cómo hay una suerte, por momentos hay tensiones y después hay treguas. Mañana Patricia Bullrich se va a reunir acá con Manuel Adorni. Seguramente van a limar alguna pereza, eso no tengas dudas. El otro que no estuvo, ¿quién fue? Otro de los que decían que podía ser reemplazante de Manuel Adorni, si se dejaba el cargo, cosa que ahora dijeron no va a dejar nada. Además lo felicitaron por la conferencia de prensa de hoy. Karina Milei lo hizo a través de las redes sociales. Sí. Javier Milei también, que está en Olivos. Bueno, Karina, a ver, Adorni es hombre de Karina Milei, es del riñón de Karina Milei. Absolutamente. Ella controla la jefatura de gabinete, los 9 ministerios a través de Manuel Adorni. Por eso un hombre que no estaba en la misma instancia que tuvo, qué sé yo, Nicolás Pose, recordemos el primer ministro jefe de los ministros, y el segundo Guillermo Franco, que venía del albertismo. Recordémoslo, ¿no? Fueron hombres que no tenían la espalda de defensa que tuvo y que sigue teniendo Manuel Adorni. O sea, acá los ministros salieron a defenderlo, porque se enojó un poco cuando le preguntaron que en 4 días no lo habían apoyado, después bajó una orden Karina Milei de que había que respaldarlo, y ahí sí los jefes de las carteras
lo hicieron por lo menos a través de las redes sociales. Ahora, esa era la otra consulta que quería hacerte, esa era la otra pregunta que quería hacerte. ¿Por qué el gobierno esperó tanto tiempo en respaldar a Manuel Adorni? Porque viste que todo esto empezó, si vos seguís un hilo más o menos organizado de lo que estuvo ocurriendo, de los acontecimientos, llega Juan Bautista Maíquez, a quien desde las oficinas de Santiago Caputo nos decían, no va a pasar nunca el filtro de Karina Milei. ¿Por qué? Porque es amigo de Angelici, porque estuvo en la Universidad de la AFA, porque se lleva bien precisamente con Chiquitapia, con Tobillino, bueno, que no pasaba el filtro, era una operación básicamente, ¿no? Santiago Caputo quería que su hombre Sebastián Amerio, que era el segundo de Mariano Cuñolo Ibarra, quedara al frente del ministerio. No ocurrió y negociaron. Se centraron en la parte, acá cada uno representa intereses dentro de todos los gobiernos, desde también, ¿no? Está la pata financiera, si se quiere, que son los Caputos, Palacio de Hacienda, la ex AFIP ahora Arca, tenés la CIDE, donde se manejan muchos fondos. Después tenés el otro sector más político, si se quiere, ¿no? Y en esa línea todo se inició ahí, cuando finalmente puede haber dicho en el ala sur, como le decimos nosotros, donde están las oficinas de Santiago Caputo, que Maíquez no pasaba el filtro de Karina Milei, a los 5 minutos, ¿quién era el ministro? Maíquez. Precisamente Maíquez. Y ahí empezó todo esto de la foto de... Ellos niegan que sea una operación, porque de hecho era una foto que había sido publicada en la radio de la colectividad acá, Radio High, la foto donde está Manuel Adorni en Nueva York, en la tumba del Rebe Lubavitch, junto a su esposa, y ahí se supo públicamente que Bettina Angeletti, su esposa, estaba en el avión presidencial, en el ARCER-1, que acá nos informaron, básicamente trataron de explicar un poco esto de que ese decreto que salió, de ninguna manera niega que vaya la esposa de un funcionario en el avión, que no es un delito, y que en todo caso si es un delito lo deberá demostrar la justicia, por eso se siguen pidiendo los informes. Te decía que el otro que no estuvo es ¿quién? Hombre del PRO, todavía sigue afiliado, es colorado el hombre. Sí, Santilli, exactamente. Santilli no estuvo. Fue raro porque Santilli estuvo un tiempo desaparecido, pero era porque estaba de vacaciones, después de todo lo que fue las reformas que salieron aprobadas en el Congreso, donde él había tenido que ser el nexo con los gobernadores, y de hecho lo sigue siendo, porque ahora van por otro conjunto, este paquete que hoy volvió a reanunciar Manuel Adorni, que tiene hasta una reforma política en el medio. Esto de eliminar, derogar las PASO, las primeras abiertas y simultáneas obligatorias, hacer cambios en la boleta única de papel y revisar, regular de alguna manera el financiamiento de los partidos políticos más chicos, de esos sellos que por ahí, viste, complican un poco las cosas y hacen que queden ya fuerzas antagónicas con mayor poderío. En este caso sería Libertad Avanza, y del otro lado, ¿quién sería? El peronismo y alguna otra fuerza, el radicalismo, bueno, medio que esté inserto en otros partidos, pero eso es una reforma que está negociando o intentando negociar. Hay un borrador que bajo ningún punto de vista acá niegan que lo haya escrito Santiago Caputo, de hecho es lo que fue en la ley de base, que fue rechazado, y eso lo tienen ahora los gobernadores. Lo están analizando, están haciendo contrapropuestas de algún cambio, y esto se va a intentar de que avance. Se tiene que hacer este año, Silvio, esto, porque ya después empieza el año electoral. Por supuesto, mira, después del Mundial ya vas a ver, después del 19 de julio, están todos con los dientes afilados para arrancar la campaña. Ya está empezando, así que imagínate, después del Mundial, más allá de los resultados, esto se va a empezar a mover mucho, y lo que no pueda hacer ahora el gobierno en materia parlamentaria después va a ser muy difícil que avance. Sí, y después además tiene la idea de que no ocurra lo que dijo Javier Milei: a mí no me va a llevar puesto como Mauricio Macri. Y Macri va a tener un candidato. Acá lo tienen como hipótesis, que Mauricio Macri va a ir con un candidato. Se habla de algún gobernador. No sé si te ha llegado esa información. Sí, me llegó. Puede ser Nacho Torres, ¿no es cierto? Nacho Torres es uno que tiene más intenciones y más ambiciones que el otro que yo te quería nombrar, que también es colorado. Ahora ya se tiñe un poquito el hombre, no lo mandemos en cana, ¿no? Que está en la zona mesopotámica, es hombre del PRO, y sigue ligado a Mauricio Macri, Rogelio Frigerio. Claro. De hecho, cada tanto sacan a relucir que sus cuentas son las más ordenadas del país, su provincia. Así que es un potencial candidato que Mauricio Macri quisiera tener. ¿Para qué? Si es para negociar después con la Libertad Avanza. Todo va a depender de la imagen con la que llegue Javier Milei y su administración, lo dijo él mismo, ¿no? Según cómo nos vaya en economía, vamos a ser reelegidos o no en el 2027. Está toda esta cuestión que Luis Caputo, el ministro de Economía, está tratando de hacer lo que viene intentando hacer, conseguir dólares, saber que los argentinos saquen los dólares del colchón. Ahora, bueno, se está apoyando un poco en el tema de las exportaciones y conseguir moneda para que el riesgo país baje un poco y que consideren a Argentina un país que va a pagar sus deudas, ¿no? Ahora recordemos
hay que contarle a la gente que por ahí cuando ve las tensiones económicas, porque hay que pagar 9.000 millones de dólares en vencimientos, y el año que viene, el último año de gobierno de Javier Milei, son 15.000 millones de dólares. Esa plata tiene que estar, y acá tenés reservas todavía que si te pones el finito con los swap y todo eso, siguen siendo en 1.000 y pico de millones de dólares negativas. Entonces, bueno, en eso está el tema. Pero esto, lo político, recordemos que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Totalmente. Y lo político pega de lleno en lo económico. Por eso es que acá se ha tomado una decisión, si sale bien, sale bien. Es decir, si nos tiran abajo al jefe de gabinete, que es Karina Milei, están dando en el eje de explotación del gobierno. Entonces no lo han permitido. Este no es Nicolás Posse, a quien se lo expulsó, acusado de hacer inteligencia interna, como por filtrar datos a la prensa al fallecido exministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, ¿te acordás? Sí, y bueno, y a Guillermo Franco por ya divisiones insalvables con Santiago Caputo, ¿no? A quien le pedía que dejara de ser un monotributista y tomara la obligación de firmar algo. Dio con el enemigo equivocado dentro del gobierno. Obviamente. Y yo te quería consultar precisamente en qué estado de situación se encuentra la relación entre Santiago Caputo y Karina Milei. Mira, ellos están en ese triángulo de hierro que, como te decía, cada uno tiene una representación. Recordemos que Karina Milei, para que la gente recuerde, refrescamos la memoria, es la presidenta del partido de la Libertad Avanza, que es un sello que ha construido el Estado a nivel nacional. ¿Qué otro partido está, digamos, sin tener que hacer una interna para una elección? La Libertad Avanza, el peronismo tiene que hacer interna, o algo va a tener que decir. El dedo de Cristina no sabemos si va a funcionar, difícilmente vaya a hacerlo. Kicillof está ahí tratando de arañar una candidatura a presidente, y de los demás partidos, como te digo, los radicales acá ni siquiera los toman en cuenta, no los consideran, así que sería la Libertad Avanza y este peronismo con algún sesgo más de gobernadores por ahí, y el PRO. El PRO, que tiene la posibilidad de pensar esto: si mordemos 5 puntitos, no importa si con Rogelio Frigerio o Nacho Torres, o Victoria Villarreal por su cuenta, que también puede presentarse a candidata, hacen que Javier Milei vaya a una segunda vuelta. Recordemos lo que le pasó a Massa, ¿no? Claro, con la segunda vuelta. Ese escenario es el que acá también lo tienen como hipótesis, pero dicen no. Porque por ahora, mientras nosotros tengamos equilibrado esto, que es una frase que repite Santiago Caputo siempre, mientras nuestra imagen negativa no supere la de los gobiernos anteriores, los del kirchnerismo o los del peronismo, estamos bien. Ahora todo marcha sobre ruedas. La última, Juan Pablo, y te agradezco mucho este espacio. Comentame, ¿cuál es el efecto que causó en la Casa Rosada, ¿sí?, en el interior del gobierno, todos los documentos vinculados al caso Libra? ¿Es un tema que los preocupe realmente? Viste que el caso Libra hoy, no se pudieron hacer más preguntas. Hubiera estado bueno que, aunque sea 10 preguntitas, a nosotros en el sorteo no nos tocó preguntar porque yo quería preguntar sobre el caso Libra precisamente. Pero la respuesta oficial y de varios funcionarios acá adentro es: muchachos, no hay nadie. Sí, a ver, me parece que te perdí, Juan Pablo. A comisión de investigación. Sí. Pero no hay nadie imputado. No hay nadie imputado. Así que sobre el caso Libra, por ahora reconocen acá que Novelli los tenía contratados a Javier y a Karina Milei de una relación laboral de antes de todo esto, de la moneda, de la criptomoneda. Así que no es algo que acá los preocupe. Sí preocupó, y ahí entró alguna bala con lo de Manuel Adorni, porque fueron 4 causas al hilo, ¿no? Lo del viaje a Punta del Este, eso que se considera también una operación interna. De hecho, hoy consultábamos qué va a pasar con esta chica que acusaban, creo que es Victoria Correa, del PTS, que había grabado el video. Dijeron, en realidad no nos importa mucho, porque lo que queremos saber es quién filtró el video, más allá de quién lo grabó. Pero ¿cuál es lo que no entiendo es lo siguiente: están desviando el foco. ¿Qué tiene que ver el video? Exactamente. No tiene absolutamente nada que ver el video. Lo importante ahí es el viaje de Adorni, cómo sustentó, cómo financió Adorni su viaje a Punta del Este, que es lo que queremos saber todos. La cuestión de fondo, que es esa. La cuestión de fondo. Adorni, ¿qué dijo hoy para evitar el tema de dádivas? Que por ahí muchos suponían que Marcelo Grandioso, amigo, lo que quiso hacer es salvarlo de eso, de que lo acusaran de que le había dado dádivas. Pero él dijo, a ver, yo el viaje, textual esto, lo pagué. Entonces, si yo lo pagué, la dádiva no existe. Si yo no lo hubiera pagado, ahí sí pueden hablar de dádivas. De todos modos, esto está en manos de la justicia. Y esa fue la respuesta con todas las causas
que está teniendo, que son esas 4 básicamente, donde actúan el juez federal Ariel Lijo y bueno, y el fiscal Gerardo Policita. Así que era una estrategia que más o menos estaba cantada, porque recordemos acá, buscando a otro funcionario, cuando vinimos acá le preguntamos en ON, inclusive pasamos la nota por los medios que trabajamos, Cristian Ritondo, cuando fue acusado, ¿te acordás? Por esos departamentos sí. en el exterior y demás, y él dijo, yo tengo todo en orden, que la justicia me investigue y si hay algo con lo que tenga que rendir cuentas, la rendiré. Bueno, esa estrategia muy parecida, que no descartes que también Ritondo haya tirado alguna idea, porque se lleva muy bien con Santiago Caputo. Hoy hubo una reunión previa, nos lo acaban de contar hace un rato, con ese equipo de comunicación que te digo, donde Santiago Caputo participó con su gente, los que trabajan acá en San Martín Fierro con él, que se encargan toda la parte de comunicación, el equipo de Javier Lanari con el de Manuel Adorni, y también que haya habido, digo yo, alguna colaboración externa, como por ejemplo, lo digo lo de Ritondo porque fue casi te diría una manera de defenderse muy parecida, muy similar, porque al neutralizar esto de decir yo no voy a contestar nada porque no voy a interferir con la justicia, que investiguen, después preguntábamos acá, ¿están tranquilos con que Ariel Lijo esté llevando la causa? Porque se habla de que él podría ser el procurador general de la Nación, que todavía interinamente lo ocupa Eduardo Casal. Sí. Y vos sabés cómo es esto de la justicia y las suspicacias que hay al respecto, obviamente. ¿no? Decir, bueno, esto por ahí se cajonea. Mirá que tuvo que salir el otro día Tayano, quien lleva la causa justamente de Libra, ¿no? A decir, no, muchachos, los archivos que se encontraron, los audios que hay, los mandé a investigar yo, así que no digan que yo tenga cajoneada la causa. Pero bueno. Y demoró 4 meses. Demoró 4 meses. Y hay que tener en cuenta algo también, que pasa siempre, esto ya es cíclico en Argentina, yo desde 2003 que estoy acá, pasó con todos los gobiernos que han pasado acá. Después de los 2 años, el desgaste de la gestión, y si tenés algún problema económico que no se termina de solucionar, como una cosa casi del destino, empiezan a aparecer causas de corrupción por todos lados. Ahí tenés a Cristina Kirchner detenida en San José 1111, por una causa que nadie le daba bolilla en su momento, ¿te acordás? Totalmente, el caso de Vialidad, no, fundamentalmente Otesur y los sauces, era la gran causa. Exactamente, por eso hay que decir una cosa, en eso la Libertad Avanza se adelantó, muchos presidentes intentaron, recordate a un Alberto Fernández, por ejemplo, iniciando el juicio político ya cuando estaba con una imagen, su imagen política en baja total a la Corte Suprema de Justicia, quedó en la nada. Muchos intentaron hacer cambios con ministros de Justicia y demás, ya al último momento, casi a la salida, y no pudieron. En cambio, Javier Milei, a 2 años, un poquito más de su mandato, pone un ministro de Justicia que nadie se esperaba, Juan Bautista Máiquez, que salió a defender, ¿te acordás aquella nota donde se metió, que era con Johnny Viale? Claro. Cuando justamente, ¿quién lo va a asesorar? Y él dijo, Mariano Cuño Levarona, y ahí se acercó y dijo, no, el ministro de Justicia no te puede asesorar. Pero en este caso, mirá cómo cambiaron las cosas, y Juan Bautista Máiquez sí lo ha hecho públicamente, diciendo, no se puede meter al presidente en esta cosa, y menos sin pruebas, porque al fin y al cabo, estas pruebas se filtraron, hablando de Tayano, y como que tienen algún tipo de nulidad ya de per se, ¿no? Porque eso opina el Tayano, salió a contradecirlo, a decir que no. Pero bueno, tenés un ministro de Justicia que de alguna manera, aseguro se lo llevaron preso, ¿no? Pero te puede dar cierta apoyatura de acá para adelante para lo que vaya a pasar con estas causas, que bueno, cuando entran en el terreno judicial vos sabés cómo es el barro de Comodoro Pi, de los jueces federales, de los lobistas, ahí tenés gente del PRO, por Angelici lo digo, sí, que acá no lo quieren nada, y tenés otros operadores, Freddy Lijo, gente que sigue muy activa en Comodoro Pi, que no ha cesado su actividad. Juan Pablo, clarísimo, como siempre, e información de primera mano de lo más interno, del núcleo en la Casa Rosada. Muchísimas gracias. Te paso una última. Dale. El juez Lijo acá ordenó operativo en San Fernando para recabar información de la empresa que alquiló vuelo a Punta del Este, en el que fue Adorni, y ordenó que salga el secreto, que se quite el secreto bancario de Grandío, de Marcelo Grandío. Esto de último momento, ahí me lo manda recién uno de los colegas que está trabajando en el tema. ¿Lo podés repetir, por favor? Es así. Información de último momento. El juez federal Ariel Lijo ordenó operativo en recordemos que es el aeropuerto de San Fernando, sí, donde partió la familia de Adorni, que está muy enojado por ese video que haya mostrado a sus hijos y a su esposa, a Punta del Este en el feriado de Carnaval. Es para recabar este operativo información de la empresa que alquiló el vuelo a Punta del Este, en que fue Manuel Adorni y su familia, y ordenó
levantar el secreto bancario de Marcelo Grandío. Esto de último momento, de ahora. Genial, muchísimas gracias como siempre. Un fuerte abrazo, Juan Pablo. Abrazo enorme. Hasta siempre. Para vos y para toda la audiencia. Adiós, adiós. Bien, 10 pasaron de las 17 y pasaba también por la cocina de las noticias con información de primera mano, decía, de todo lo que acontece en el riñón del gobierno, en el núcleo más profundo del gobierno, Juan Pablo Peralta, periodista acreditado en la Casa Rosada.